Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Hemos empezado, en el video anterior empezamos a hablar ya de un tema sumamente importante, sumamente relevante y sumamente controversial, que es el tema de las drogas, ¿verdad? Es algo muy cercano a mi corazón, algo muy pasional de mi parte, algo que le he dedicado muchos años de mi vida, el trabajo, y que lo conozco bastante bien, como les comentaba en el video anterior, y si lo han visto en videos previos, al principio, cuando hice una serie de videos para establecer mi credibilidad, para establecer un poco mi experiencia en este tema de la seguridad. Les comenté que trabajé muchos años el tema de las drogas, particularmente, y del narcotráfico doméstico, local, de la calle, a nivel estatal o federal y a nivel internacional. Entonces manejo el tema bastante bien, en el sentido no solo de la parte didáctica o teórica, porque además como ustedes saben y como pueden ver atrás mío, me encanta la lectura, leo cantidades de libros de todo tipo y sobre todo de temas interesantes de delitos y demás, y de crimen internacional, pero también lo he vivido. O sea, lo he vivido en una forma muy especial, lo conozco muy de cerca. Y le voy a ser sincero, no me caso con ninguna idea específica. O sea, lo que quiero que entiendan, que les quiero explicar en estos videos es, no voy a ponerme del lado de partidario de, digamos, todo el mundo tiene que ir preso, todos los narcotraficantes hay que meterlos presos, hay que crucificarlos, hay que quemarlos, porque hay que entenderlos. Tampoco voy a castigar a la gente que utiliza la droga, que la usa. Desafortunadamente es un drama muy serio. Yo lo he visto muy de cerca cuando trabajaba en la policía de Los Ángeles con drogadictos en la calle. He visto la tragedia de padres de familia con hijos y hijas. He hablado, he entrevistado muchos familiares de muchos personas que han utilizado la droga, que la consumen y que la han consumido, se han recuperado. O sea, conozco el tema de distintos puntos de vista. No crea que le voy a hablar aquí, cuando le hablo de la droga y del narcotráfico, lo voy a enfocar de un solo punto. Lo conozco, lo manejo de todos lados. Manejo la pasión del policía que lucha contra el narcotraficante. Conozco la pasión de los padres cuando sus hijos son drogadictos, incluso cuando muchos drogadictos mismos me han contado sus experiencias. Entonces es un drama muy serio del género humano, que hay que entenderlo, y para entenderlo hay que haberlo vivido. Y le digo, mucha gente da opinión sobre este tema, mucha gente habla sin tener el conocimiento profundo que requiere. Incluso le voy a decir, muchos policías aquí en otros países no han entendido, o sea, no les interesa. Una de las cosas que uno tiene que tener como policía, a pesar de digamos, respetar la ley y sancionar a las personas que la violan y demás, tiene que tener un poco de empatía y sentido común, un poco de bondad con la gente. Digamos, no todo mundo es malo, no todo el mundo. Y desafortunadamente a veces algunas personas que han elegido el camino del uso de la droga han pagado, no solo ellos, sino su familia, sus amistades, su mundo, muy seriamente. Y conozco el cuento de la gente que dice, bueno, que se embromen, ellos son los que decidieron, pero no es tan fácil ni tan simple la cosa. Lo mismo sucede con el tema de digamos, investigar el narcotráfico. O sea, hay que entenderlo, hay que conocerlo, y eso es algo que tenemos mucha experiencia. Entonces les quiero comentar aquí en los videos estos, quiero presentarles mi punto de vista, y le digo, va a ser un punto de vista muy amplio, no porque no tenga ideas propias, sino porque quiero abrir un diálogo con ustedes. Pero para empezar esto, lo que primero que tenemos que entender es, no hay narcotráfico, no hay drogas y no hay consumidores, ¿no? Se dice. Y está siempre el gran dilema: ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? ¿No? Y ahí está, eso todo Dios lo sabe. En el caso del consumo de drogas, una vez más les
les comento que tengo idea en un futuro de crear un canal específicamente para tratar del tema de la droga y el narcotráfico, que lo voy a expandir mucho en más detalle. Aquí nomás les estoy dando una pequeña premisa de lo que es esto. Pero el hecho, le vuelvo a repetir, de que estoy en el país posiblemente más consumidor de drogas en el mundo, me da también cierta autoridad para poder hablar con claridad del cuál es el tema. O sea, aquí en Estados Unidos se consume una cantidad enorme de drogas de todo tipo, ¿no? Desde las drogas más simples como es la marihuana, hasta las más complejas como es la cocaína, la heroína, la metanfetamina. Si han oído ustedes, últimamente hay un drama tremendo con el fentanilo, que es una droga súper potente y que incluso ha matado miles de personas. Más de 100.000 personas han muerto hasta hoy en día con el uso del fentanilo en los últimos años. Todo esto es parte de la cultura estadounidense, parte de la cultura de la droga. O sea, hay una parte muy interesante. Entonces, no podemos hablar de narcotráfico ni podemos hacer un análisis muy correcto de lo que sucede en nuestros países en forma del narcotráfico si no entendemos desde el punto de vista del consumidor, y por eso lo quiero manejar así fluidamente. El problema del consumo en Estados Unidos aquí es muy antiguo. O sea, se remonta a primero el consumo del alcoholismo. Aquí en Estados Unidos, digamos, las primeras personas que llegaron aquí, los europeos, gustaban mucho del consumo de bebidas alcohólicas. Así empieza un poco el tema el tema es un tema de, digamos, de excesos de a veces. Y entonces por muchísimos años, desde su fundación en este país, el alcoholismo fue un problema muy serio. Y si ustedes lo estudian, incluso le voy a decir, no se vaya muy lejos al consumo del alcoholismo. Si usted alguna vez vio, y sobre todo los que más o menos están en mi edad, que crecieron con películas del oeste, del cowboy, una de las escenas más normales que ustedes recuerdan era la de el salón o el bar, como lo conocemos, donde todo el mundo se juntaba en un pueblo, ¿no? En las ciudades muy pequeñas de pueblos se juntaban a beber, a bailar y a festejar sus momentos. ¿Y qué era? Era el consumo de el famoso whisky, el famoso ron. Siempre había eso es una parte central de toda película de cowboy. O sea, había 2 o 3 cosas clave, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en todas las películas del oeste siempre había cosas clave. Estaba el bueno, estaba el malo, estaba el sheriff, estaba el indio nativo americano, y a veces había alguno que otro latinoamericano, el mexicano particularmente bandido, y estaba la prostituta en el salón, en el bar, y estaba el consumo constante de alcohol. Bueno, esa historia, digo, y se la estoy avanzando mucho, es un poco los excesos que han siempre regido en este país, ese exceso al alcoholismo. Y les menciono el alcoholismo porque el alcoholismo en Estados Unidos ha tomado siempre un lugar muy importante en la cultura. Es más, mucha gente ha oído hablar de la ley seca. La ley seca se origina por el problema del alcoholismo que ya venía. O sea, acuérdense que los primeros, no vinieron conquistadores, pero los primeros que llegaron aquí a los Estados Unidos, a la parte noreste de Estados Unidos, que es lo que vendría a ser la parte que vendría a ser Boston y Nueva York, eran europeos, eran gente que venía a buscar un mundo más tranquilo porque ellos no podían ejercer su religión en Europa. Entonces emigran a Estados Unidos, a ese vasto territorio que estaba muy desolado. Lo único que había estaba el indio americano, y entonces se asientan aquí, y una de las cosas que traen ellos es el consumo de cerveza y el consumo del alcohol. Entonces de ahí se expande, y de ahí viene toda la temática de la fundación de este país, en la que tiene muy arraigado, si usted estudia la historia de Estados Unidos, el tema del consumo del alcohol. Y con el consumo del alcohol va creciendo, va pasando el tiempo, y eventualmente
y le digo, lo estoy avanzando rápidamente, esto lo pienso expandir mucho más en otro momento. A medida que va pasando el tiempo, estamos en la época de 1700, 1800, la conquista del oeste tiene mucho que ver con el consumo de alcohol, va expandiéndose y el alcohol empieza a crear muchos problemas sociales, entonces se empieza a introducir un poco la temática de las hierbas naturales que vienen de Europa, particularmente, y de Asia. Particularmente empiezan con el opio, y se lo cuento rápidamente, los chinos son los primeros que emigran a Estados Unidos para construir el ferrocarril y traen la cultura de fumar opio aquí en Estados Unidos. Eso se expande un poco, pero mucha gente todavía no lo aceptaba, entonces a través de vendedores ambulantes, y esto también lo vimos en las películas, se empieza a mezclar jarabes de opio con jarabes con azúcar, con molasses, con un montón de cosas, y se empiezan a vender por todos los pueblos del oeste, aquí en Estados Unidos, y crean la primera cultura de drogodependencia, que eran esos jarabes que contenían opio. Y por supuesto lo consumían en grandes cantidades, y se calcula que para fines de 1800 una gran cantidad de la población, particularmente mujeres y niños, amas de casa, ya dependían del consumo de estos jarabes que contenían opio. Eventualmente, y se lo digo, se lo estoy acelerando bastante, se introduce un poco la cocaína en la mezcla de la coca, se mezcla un poco la hoja de coca en estos jarabes, que por cierto eran fabricados por laboratorios bastante interesantes. Luego viene un evento sumamente importante en la historia de Estados Unidos que también cambia un poco la cultura del consumo, y empieza el problema de la drogadicción, que es la guerra civil. La guerra civil de 1860 al 65 más o menos. Imagínense la cantidad de gente que murió durante la guerra, pero muchos quedaron heridos. Y en esa época, si recuerdan, estamos hablando de 1860, no había los servicios médicos que había hoy en día, que existen hoy en día. Entonces, el dolor que causaban las heridas de guerra, en esa época todavía no existía la cirugía, que le amputaban brazos y piernas a la gente, lo aminoraban con el consumo primero del opio, y ya en esa misma época es cuando se descubre la morfina y se empieza a recetar inyecciones de morfina para todos estos soldados, que eventualmente, cuando se acaba la guerra civil, hay una cantidad enorme de adictos. Se la estoy haciendo muy rápido, amigos, pero quiero que entiendan el problema de por qué la drogodependencia en Estados Unidos ya tiene una trayectoria muy larga. Y entonces, terminando la guerra, asume el consumo particularmente de opios, con la idea de aminorar esos dolores que habían causado las heridas de la guerra. Pero ¿qué sucede? ¿Se acuerda? El alcoholismo también era un problema. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a aplicar un poco de la ideología, y estoy hablando de médicos, de científicos de la época, que por supuesto no tenían la idea de lo que iba a ser esto. Empiezan a utilizar la morfina para reducir el problema del alcoholismo. ¿Ok? Entonces, con el problema del alcoholismo, empiezan los médicos a recetar la morfina, porque claro, cuando uno está drogado, con la morfina, ¿qué ganas tiene de andar emborrachándose? Entonces se lo publicita como el gran salvador de la borrachera en Estados Unidos. Y eventualmente nos damos cuenta que no era de tal, y que el problema de la morfina era mucho más serio que el alcoholismo. Hay un montón de drogadictos. Eventualmente se descubre la heroína. Y la heroína, ¿qué creen que la utilizan? Esto es una cosa increíblemente importante. La heroína se la cree que va a ser la que va a curar el problema de la morfina. Y se la empieza a recetar la heroína como el salvador, el próximo invento. Las medicinas siempre tienen una historia muy especial aquí en Estados Unidos.
Obviamente se crea un montón de adictos de morfina. Después entra, le vuelvo a repetir, ya estaba introducida la coca. Había en algunos lugares ya fumaderos de marihuana, ya se empezaba a mover. Entonces ya hay una pequeña cultura, pero no había explotado nada. Entonces, cuando tenemos toda esta sociedad de consumo, vamos a ir avanzando por el tiempo rápidamente. Esto no es una cosa que se duerme. Viene la ley seca, ¿no?, de 1920, 1918, 1919, 1920, en la que se prohíbe alcohol, que nunca funcionó, porque usted quiere prohibir algo y la gente lo sigue consumiendo igual. Entonces aquí se hacían alcohol de todo tipo, se consumía bebidas alcohólicas o se exportaba bebidas alcohólicas de todo el mundo ilegalmente para venderlas aquí. Y la gente que tenía dinero no tenía problema. Pero en la mezcla del alcohol y del consumo del alcohol también estaba ya la mezcla del consumo de droga. Ya estamos en los años 20, ya estamos en los años 30. Si recuerda el auge de la música de jazz en Estados Unidos, el auge del tiempo moderno de todo, y entonces empieza la cultura de fumar marihuana en todo momento, de inyectarse más no más, de la heroína, de inyectarse la heroína y de la coca. Y en el tiempo ese interín, se recuerda, aparece la famosa Coca-Cola, que básicamente era un farmacéutico que había inventado, había mezclado jarabe de coca, esos jarabes famosos, con agua de soda y un poco de cafeína y de caramelo, y lo pone azúcar y lo vende. Se hace una locura esa venta. Ayuda como parte de todos estos jarabes que yo le estaba comentando, que curaban los dolores, porque acuérdense que estamos hablando de una época donde la medicina estaba en pañales. Entonces les he dado aquí rápidamente un historial de dónde empieza el problema de la droga en Estados Unidos. De ahí vamos avanzando a los años 50, vienen las guerras, ¿se acuerda? Viene la Primera Guerra Mundial, 45, del 40, del 38, 39, Estados Unidos entra a la guerra en el 41. Empieza la guerra y tenemos el mismo problema que teníamos en la guerra civil. En la guerra civil que había estado Estados Unidos, había muchos heridos que regresan con uso de morfina. Y se expande el tema del consumo de droga. Viene el gran auge económico después de la guerra. Estados Unidos explota económicamente ante el mundo y más o menos se mantiene ahí hasta que vienen los años 60. ¿Qué tenemos entre los años 50 y 60? Tenemos primero primero tuvimos la Primera Guerra Mundial en el 14, 15, 16. Luego viene la Segunda Guerra Mundial. Luego viene Corea, otra guerra, y luego viene Vietnam. Y en Vietnam había un gran desacuerdo entre la gente y la sociedad, y entonces empieza el gran consumo ahí también de hashish, que es una planta muy similar, o sea, como la marihuana, también los mismos efectos, y el consumo de opio y el consumo de heroína. Se inyecta mucho. Llega toda esa generación de vuelta a Estados Unidos, y se acuerda, en ese momento había un movimiento antibélico, antiguerra, que eran los hippies famosos de los años 60, en la que empieza el gran consumo de marihuana, y entonces se expande un poco más la marihuana, la cocaína, y llegamos a los 70s. En los años 70 se empieza la música de rock, y ahí empiezan no solo a experimentar ya con estas drogas de cocaína, heroína y marihuana, sino que empiezan las famosas drogas sintéticas. Aquí hay varios profesores en grandes universidades, en Harvard, en Stanford, en California, en varias, donde empiezan a crear nuevas drogas sintéticas que empiezan. Y ahí viene el famoso LSD. Hay varios instituciones gubernamentales que crean programas para controlar a la gente con este tipo de drogas. Se hacen momentos psicodélicos, si se recuerdan, algunos de ustedes que son de mi edad se van a acordar, y ahí explota un poco más el consumo, empieza ya más a socializarse, y ya empieza el consumo. Ya estamos en los 70, pasamos a los 80, y en los 80s, entre los 70 y los 80 ya se generaliza el consumo de la marihuana particularmente, y de la cocaína. La heroína sigue siendo algo muy
específico, sí hay un sector de la población que lo consume, pero por lo general la heroína es una droga muy en particular que simplemente atrae a cierto tipo de personas. Amigos, amigas, los he transportado desde el principio de la historia de Estados Unidos hasta los años 80, 90 y hasta hoy en día, si lo podemos traer, donde el consumo de la droga, quiero que entiendan, es parte de la cultura estadounidense. Esa es la realidad. Entonces, toda esa cultura, toda esa droga, todo ese consumo vino de algún lado, porque en Estados Unidos, hasta hace 20 años atrás, no se producían la mayor parte de las drogas. Las drogas siempre venían desde afuera. El opio venía de Asia, el opio venía de países del oriente asiático y también las hierbas como la marihuana, un poco el opio se cultivaba en algunos países de Latinoamérica y obviamente la planta de coca que su central es en los 3 países más importantes de producción que son Perú, Colombia y Bolivia. Hay algunas partes del mundo donde se produce también coca, planta de coca, pero no en la cantidad que se produce en estos 3 países de Sudamérica. México produce mucho de la marihuana que se consume durante todas esas épocas que le he comentado yo, desde los 1800 hasta hace muy poco tiempo. Entonces, todo eso, todo ese producto se produce y se vende aquí al consumidor de Estados Unidos, porque Estados Unidos era el consumidor más grande del mundo. Entonces, mucha de esa cultura que yo le vengo así, se la hice muy rápidamente en cuestión de unos pocos 10, 15, 20 minutos, es lo que ha creado esa cultura que hoy en día usted del consumo nacional. Ahora, el consumo de droga en Estados Unidos, que es tan prevalente, el serio consumo de Estados Unidos es un 10, 15, 20% de la población. No todo el mundo en Estados Unidos consume droga, pero la mayoría de los estadounidenses sí han probado en algún momento algún tipo de droga. Y el otro problema que tienen aquí en Estados Unidos, seriamente, es que cuando se enferman, cuando se lastiman, porque el tren de vida económico y social es tan activo y tan que uno se lastima. Aquí usted sabe que los deportes, por ejemplo, son extremadamente, fructíferos porque hacen mucho dinero, producen mucho dinero los jugadores de fútbol americano, los jugadores de básquetbol, los jugadores de béisbol, que son los 3 deportes más importantes, generan muchas heridas porque los chicos empiezan desde muy jóvenes a querer como en nuestros países del fútbol, ellos aquí quieren triunfar y hay mucha gente que se lastima y cuando la gente se lastima no quiere tener dolor, entonces se automedican y una de las cosas que hacen, van a los médicos y los médicos le dan esas medicinas que los eventualmente, no a todos, pero a algunos los convierten en drogodependientes. Y como no pueden conseguir medicinas después por la derecha, empiezan a buscarlas por la izquierda. Entonces, un 50% del consumo de drogas en Estados Unidos no son drogas ilegales, sino son drogas legales. Son drogas producidas por grandes laboratorios, en la que los que la usan se ingenian para conseguirla a través de médicos, a través de transerías, a través de robos, a través de cosas. Y cuando el paciente o el muchacho o la muchacha no puede conseguir esas drogas, sale a la calle y empieza a tratar de conseguir las drogas ilegales como la marihuana, como la anfetamina, como la heroína, como la cocaína, para reemplazar esas medicinas. Y es ahí donde venimos hoy en día, en los últimos 10, 15 años, que ha explotado una serie de digamos, drogas químicas producidas por grandes laboratorios. La oxicotina es una de ellas, y luego ahora últimamente el fentanilo, que es una droga mortífera porque es una pequeña dosis puede acabar con la gente. Amigos, amigas, este es el principio de lo que es el consumo de la droga aquí en Estados Unidos. Se lo digo, discúlpenme porque no tengo más tiempo, pero se lo he explicado muy burda y rápidamente todo el sistema. No es para acusar a nadie, pero tenemos que entender por qué este país es un gran consumidor de droga. Ahora, los dejo con esto. Desafortunadamente,
esta ideología, este sistema de consumo se ha expandido por todo el mundo. Y hoy en día podemos ir a lugares en Europa, podemos ir a muchos lugares en nuestros países en Latinoamérica donde el consumo se ha disparado. Eso lo voy a hablar cuando hable un poco más del narcotráfico, pero mucho ha sido copiado de la cultura estadounidense a través de las películas, de la cultura, de la música, y entonces se ha expandido globalmente. Entonces hoy en día ya no es Estados Unidos el único país consumidor de drogas, es el más grande consumidor de drogas del mundo, pero no es el único. Hoy en día encontramos drogadictos en todo el mundo, en todos nuestros países. Es sumamente importante entender esa parte para que ahora podamos comprender un poquito más el tema del narcotráfico, cómo es. ¿Por qué? Si hay un consumidor, ¿verdad?, que está dispuesto a pagar lo que sea necesario para sostener ese vicio, esa necesidad de la droga, tiene que haber un productor. ¿Y el productor es quién? El mundo entero. O sea, no es un solo país ni dos. Y como ve, lo que le quiero comentar con esto es que la culpa no la tienen uno ni la tienen otros. Es una dinámica que es muy difícil de romper. Amigos y amigas, espero que les haya gustado lo que les comenté. Digo, está todo documentado ampliamente, todo esto son cosas nuestras. Y en los próximos videos ya les voy a ir explicando un poquito más cómo este negocio se expandió y qué sucedió. Los invito a comentarios, los invito a que nos sigan. Si no se han inscrito, los invito a que nos sigan. Los invito a que nos veamos en el próximo video. Fue un placer estar con ustedes.